William James Sidis fue un niño prodigio norteamericano con habilidades matemáticas excepcionales y un dominio increíble de muchos idiomas. Después de su muerte, su hermana hizo la afirmación de que su coeficiente intelectual era más alto que jamás había obtenido en la historia. Sin embargo, los registros de cualquier prueba que Sidis realmente tomó se han perdido. Ingresó a Harvard a los 11 años de edad, y como adulto se afirmaba que estaba familiarizado con más de 40 idiomas y dialectos. Sidis se hizo muy famoso primero por destacar a muy temprana edad y después por su excentricidad y retirado de la vida pública. Eventualmente evitó las matemáticas por completo, escribiendo sobre otros temas bajo varios seudónimos. William nació de inmigrantes judíos rusos el 1 de abril de 1898, en la ciudad de Nueva York. Su padre, el Dr. Boris Sidis, había emigrado en 1887 para escapar de la persecución política. Su madre, la doctora Sarah Mandelbaum Sidis, y su familia habían huido de los pogromos en 1889. Sarah asistió a la Universidad de Boston y se graduó de su facultad de medicina en 1897. William llevaba el nombre de su padrino, el amigo y colega de Boris, el filósofo estadounidense William James. Boris obtuvo sus títulos en la Universidad de Harvard y enseñó psicología ahí. Era psiquiatra y publicó numerosos libros y artículos, realizando trabajos pioneros en psicología anormal. Boris era una políglota y su hijo William se convertiría en uno también a edad muy temprana. Los padres de Sidis eran fervientes creyentes en cultivar un amor precoz y sin temor del conocimiento. Sin embargo, hay quienes los criticaron. En pocas palabras, sus padres no querían un niño meramente inteligente, sino más bien un genio. Al poco tiempo de haber nacido, Sarah había dejado su trabajo de doctora para dedicar tiempo a su hijo y educarlo de acuerdo a sus ideales. Los ahorros de la familia fueron empleados en comprar libros y herramientas necesarios para fomentar el aprendizaje en su hijo. Utilizando las técnicas innovadoras de Boris en psicología, William aprendió a reconocer y a pronunciar las letras del alfabeto a los 6 meses, haciendo uso de bloques de madera y técnicas similares a la hipnosis. Al 6º mes ya usaba palabras como puerta, por mencionar un ejemplo. Otro aspecto interesante es que a los 8 meses de edad ya podía comer por sí mismo utilizando una cuchara. Boris y Sarah estaban comprensiblemente orgullosos de su hijo y sus logros intelectuales. Parecía que habían confirmado algunas de sus extravagantes teorías y exhibieron al joven William como evidencia de esto. Pero la cuestión de cuánto se debió a su influencia y cuánto a su propia inteligencia natural es un tema de debate. Sidis podía leer el New York Times a los 18 meses de edad. Con tan solo 2 años podía formular oraciones en una máquina de escribir. A los 5 años produjo un tratado sobre anatomía y elaboró una fórmula con la que podía calcular instantáneamente el día de la semana en que caía cualquier fecha histórica. A los 6 sorprendió a los maestros en el sistema escolar público de Brookline, Massachusetts, al completar un curso de estudio de 7 años en tan solo 6 meses. A los 8 años, desarrolló una tabla logarítmica completamente nueva. Cabe decir que a esa edad ya se había enseñado a sí mismo a hablar 8 idiomas: latín, griego, ruso, alemán, hebreo, turco y armenio, e inventó otro el cual llamó Vendergut. También había escrito poesía francesa, una novela y una constitución para una utopía. La biógrafa Amy Wallace, autora del libro El prodigio, una biografía de William James Sidis, comentó en una ocasión que se había convertido en un nombre familiar y lo odiaba. La escritora además describe a los padres como estresantes y agresivos, con la idea de crear un genio. Además, comenta que algo que era muy inusual acerca de Sidis en comparación con otros niños prodigio es que muy pocos habían tenido múltiples habilidades. Los padres de James querían realmente que el mundo supiera de su hijo prodigio, así como también que se hiciera pública la influencia que ellos tuvieron en su formación.
A la edad de 9 años, Sidis aplicó para ingresar a la Universidad de Harvard. Sin embargo, ésta se negó a admitirlo por considerarlo emocionalmente inmaduro. Sus padres tomaron la oportunidad de compartir la noticia con los medios de comunicación, por lo que William se convirtió en la primera plana del New York Times. Esto le dio a él notoriedad y fama, a la cual no estaba del todo preparado. Por otro lado, el Tufts College decidió admitirlo. Durante este tiempo, William pasó su tiempo corrigiendo errores en los libros de matemáticas, dominando idiomas extranjeros e intentando encontrar errores en la teoría de la relatividad de Einstein. También descubrió que podía calcular mentalmente el día de la semana para cualquier fecha dada en el pasado o en el futuro. Al haber transcurrido 2 años, Sidis había roto el récord en 1909 por convertirse en la persona más joven en enrolarse a Harvard, despojando del puesto a Cotton Mather, quien se había matriculado a la edad de 12 años en 1674. En una fría noche de enero de 1910, en Boston, alrededor de un centenar de profesores y estudiantes avanzados de matemáticas se reunieron en una sala de conferencias en el Club Matemático de Harvard, para observar la primera presentación en público de William Sidis, cuando tan solo tenía 11 años de edad. Habló en voz baja, tímida y reprimiendo algunas risas ocasionales, aunque su conferencia sobre cuerpos de 4 dimensiones fue muy bien recibida, tanto que fue en la noticia nacional. Estaba lo suficientemente avanzado como para desconcertar a muchos de los miembros de su audiencia, como lo indica en la introducción de su discurso. Mi propia definición de la cuarta dimensión sería que es un espacio euclidiano con una dimensión agregada. Es la proyección de las figuras de la tercera dimensión al espacio. Las figuras de la tercera dimensión, como el cubo, se usan como lados de las figuras de la cuarta dimensión, y las figuras de la cuarta dimensión se llaman configuraciones. No es posible construir modelos de las figuras de la cuarta dimensión o concebirlos a los ojos de la mente, pero es fácil construirlos mediante el teorema de Euclides. El profesor del MIT, Daniel Comstock, predijo que Sidis se convertiría en un gran matemático y un líder en esa ciencia en el futuro. Cabe mencionar que cuando Sidis ingresó a Harvard, lo hizo bajo el programa de alumnos jóvenes prodigio. El grupo experimental incluyó al matemático padre de la cibernética Norbert Wiener, Richard Buckminster Fuller y al compositor Roger Sessions. Sidis comenzó a tomar un curso de matemáticas de tiempo completo en 1910. Se dice que William sufrió un colapso nervioso un año después, por lo que su madre Boris tuvo que trasladarlo a Portsmouth, New Hampshire, donde había fundado el Instituto Psicoterapéutico Sidis, y fue tratado allí. En unos meses, el niño había vuelto a la escuela. Su compañero de pregrado, Buckminster Fuller, lo conoció posterior a su regreso. De acuerdo a Fuller, la mayoría de los estudiantes lo consideraban un bicho raro. Tenía casi 16 años cuando lo conocí, pero sus padres lo enviaban a la escuela vestido como un niño de 12. En aquellos días, un niño se ponía pantalones largos, pero William vestía pantalones cortos y zapatos con botones altos de Little Lord. Algunos de nosotros pensamos que estaba siendo presionado demasiado, porque mostraba algunos signos de angustia. Sidis se graduó el 18 de junio de 1914, obteniendo su grado en artes a los 16 años. Sin embargo, su fama le pesaba. «Quiero vivir la vida perfecta», dijo en una entrevista del periódico de Boston. «La única forma de vivir la vida perfecta es vivir en reclusión. Siempre he odiado a las multitudes». De igual forma, comentó que permanecería en celibato y sin contraer matrimonio. De acuerdo a algunos historiadores, se dice que tuvo una fuerte atracción a una joven mujer llamada Martha Foley. De acuerdo a la biógrafa Amy Wallace, nunca tuvo buenos recuerdos mientras estudió en Harvard, puesto que decía que había sido el hazmerreír. Él admitió que nunca había besado a una chica, hecho que marcó burlas y humillaciones. Todo lo que él quería era apartarse de la academia y ser un trabajador promedio. Después de abandonar Harvard, la sociedad y sus padres esperaban grandes cosas de William. En diciembre de 1915, a la edad de 17 años, los mismos padres le consiguieron trabajo como asistente de enseñanza de matemáticas en el Instituto William Marsh Rice, para el avance de las letras, la ciencia y el arte, ahora conocida como la Universidad Rice, en Houston, Texas. Durante este tiempo ya estaba planeando estudiar su doctorado. Sidis impartió 3 clases:
geometría euclidiana, geometría no euclidiana y trigonometría. Cabe mencionar que escribió un libro de texto sobre el caso de geometría euclidiana en griego. Después de menos de un año, frustrado con la escuela, sus requerimientos de enseñanza y su trato con sus estudiantes que eran mayores a él, decidió abandonar el puesto. Cuando un amigo de él le preguntó el por qué había renunciado, respondió: «Nunca imaginé que me darían el puesto en primer lugar. Yo no soy un maestro. No me fui. Ellos me pidieron irme». Sidis abandonó su búsqueda de obtener un grado como matemático y regresó a Boston. Inició sus estudios en la Escuela de Leyes de Harvard en septiembre de 1916, pero a un año de terminar su carrera, decidió abandonarla en marzo de 1919. En ese mismo año, poco después de su retiro de la Facultad de Derecho, Sidis fue arrestado por participar en un desfile socialista del 1 de mayo en Boston, que se tornó violento. Fue sentenciado a 18 meses de prisión bajo la ley de sedición en 1918. Su arresto apareció en los periódicos, ya que su temprana graduación de Harvard había cosechado una celebridad local considerable. El juicio posterior resaltó aún más sus filosofías poco convencionales, como su falta de creencia en Dios y sus inclinaciones socialistas. Sus puntos de vista políticos más tarde se convirtieron en algo parecido al libertarismo. Su padre arregló con el fiscal de distrito para mantener a Sidis fuera de prisión, antes de que su apelación llegara a juicio. Sus padres, mientras tanto, lo retuvieron en su sanatorio de New Hampshire durante un año. Lo llevaron a California, donde pasó otro año. Mientras estaba en el sanatorio, sus padres comenzaron a reformarlo y lo amenazaron con transferirlo a un manicomio. William regresó a la costa este, en un esfuerzo por retirarse de la prensa, sus padres y sus talentos, todo lo cual él consideraba una plaga. Asumió una serie de trabajos de baja categoría como empleado de oficina y tenedor de libros, y se mudaba a un nuevo empleo cada vez que descubrían su identidad, puesto que es bien sabido que utilizaba seudónimos para pasar desapercibido. Llegó a comentar: «La sola visión de una fórmula matemática me pone físicamente enfermo. Todo lo que quiero hacer es correr una máquina para hacer sumas, pero no me dejan en paz». En una ocasión, la compañía Eastern Massachusetts Street Railway Company lo contrató y le entregó una pila de planos y estadísticas con la esperanza de que pudiera mejorar su sistema. Sin embargo, se dio por vencido ante la perspectiva de los cálculos y renunció en su primer día. En 1924, cuando ya no tenía comunicación con sus padres ni conocidos, la prensa logró descubrirlo. Se imprimieron una serie de artículos que describían los trabajos mundanos y las condiciones miserables de vida que tenía el supuesto genio William Sidis. Avergonzado y angustiado, se retiró aún más de la vista pública, pero la audiencia seguía enamorada de sus talentos aparentemente desperdiciados. En 1925 publicó un libro sobresaliente sobre cosmología, en el que predijo agujeros negros, 14 años antes que el destacado astrofísico Chandrasekhar. Sidis hizo un esfuerzo noble para evitar la atención pública. Escribió varios libros, pero la mayoría de ellos estaban bajo nombres falsos y sobre temas oscuros. En 1926 publicó uno de esos libros, titulado Notas sobre la colección de transferencias de tranvías, donde discute su inusual pasatiempo de peridromofilia. Lo publicó bajo el seudónimo de Frank Folupa. El trabajo fue descrito por un biógrafo de Sidis como el libro más aburrido jamás escrito. William también acudió a la existencia de materia oscura antes de que se teorizara formalmente, y escribió acerca de cómo una tribu democrática nativa americana pudo haber influido fuertemente en la política de los fundadores de los Estados Unidos. Mientras tanto, continuó aprendiendo nuevos idiomas, absorbiendo docenas de lenguas extranjeras con facilidad. Consiguió trabajo como contador, y de acuerdo a la anécdota de un compañero de trabajo, se cuenta que a Sidis se le presentó un nuevo conjunto de tablas, preparado por los mejores expertos como ayuda para resolver ciertos problemas estadísticos complicados. Sidis los estudió por un tiempo y sugirió una forma simple de eliminar todas las partes difíciles. Era obvio que no había olvidado nada de lo aprendido como matemático. Después de esa brillante demostración, la presión sobre William aumentó,
por lo que comenzó a sentir ansiedad y finalmente renunció. En 1937, el periódico The New Yorker imprimió un artículo titulado April Fool, que describía la caída en desgracia de William como algo humillante. La historia había sido escrita por una reportera que se había hecho pasar como amiga de William durante un tiempo. En el artículo lo describió como infantil y contó una historia sobre cómo lloró en el trabajo cuando le dieron demasiadas tareas. Sidis, por su parte, demandó al The New Yorker por difamación y el caso llegó hasta la Corte Suprema. En 1944, Sidis ganó un acuerdo con The New Yorker. Había alegado que contenía muchas declaraciones falsas, bajo el título ¿Dónde están ahora? El artículo describía la vida de Sidis como solitaria en una habitación ubicada sobre un lamentable pasillo al sur de Boston. Los tribunales inferiores habían desestimado a Sidis como una figura pública sin derecho a cuestionar la publicidad personal. Perdió una apelación de una demanda por invasión de la privacidad en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos. El juez Charles Edward Clark expresó su simpatía por Sidis, quien afirmó que la publicación lo había expuesto al desprecio público, al ridículo y al descontento. Además, le causó angustia mental y humillación. En ese mismo año fue también despedido del Departamento de Estado de Compensación de Desempleo. Poco después, en el mes de julio, la persona que le rentaba el departamento encontró a William inconsciente en su interior. Había sufrido un derrame cerebral. Nunca recuperó la conciencia y fue declarado muerto a la edad de 46 años. Se cuenta que dentro de sus pertenencias al momento de morir portaba una foto de Martha Foley, quien hace tiempo se había casado con otra persona. Sidis la continuó amando. Toda su vida rechazó de manera ferviente el sostener relaciones, el arte, la música o cualquier otra cosa que significara contacto físico. La biógrafa Amy Wallace expresa su propia angustia por ello. Esperemos que los futuros niños superdotados crezcan en un mundo que, en lugar de rechazarlos como rarezas, acoja y nutra sus talentos y su visión. Quienes lo conocieron en su vida posterior hablaron de su brillantez notable y su dominio de más de 40 idiomas, pero sus contribuciones tangibles a la sociedad parecían ser relativamente pocas para alguien con su talento. Algunos argumentan que sus padres lo presionaron demasiado en su juventud, y algunos culpan a la prensa por llevarlo al aislamiento. Existe evidencia considerable de que William favoreció la filosofía trial de la contribución anónima de Occamhameset, un principio que implica que el valor de uno no se mide por las contribuciones visibles a la sociedad. La hermana de Sidis más tarde afirmó que un psicólogo había administrado una prueba de coeficiente intelectual a su hermano, llegando a un puntaje estimado de 250 a 300. En tal prueba, 100 es promedio y más de 140 se considera genio. Cualquiera sea la razón de su producción decepcionante más adelante en la vida, fue sin duda uno de los seres humanos más profundamente dotados que jamás haya vivido. No se sabe realmente lo que pudo haber logrado para las matemáticas y la ciencia, si tan solo sus talentos no hubieran sido desaprovechados. Entre sus publicaciones y temas de investigación van desde escritos sobre cosmología a la historia de los indios americanos, hasta una taxonomía integral y definitiva de transferencias de vehículos, un estudio igualmente exhaustivo de ingeniería civil y varios textos perdidos bien fundamentados sobre antropología, filología y sistemas de transporte. Algunas de sus ideas se referían a la reversibilidad cosmológica, continuidad social y los derechos individuales en los Estados Unidos. En su obra El animado y el inanimado de 1925, Sidis predijo la existencia de regiones del espacio donde la segunda ley de la termodinámica operaba en reversa a la dirección temporal en la que nos encontramos. Este trabajo sobre cosmología, basado en su teoría de reversibilidad de la segunda ley de la termodinámica, fue el único libro publicado bajo su nombre. Por otro lado, su obra Las tribus y los estados de 1935 empleó el seudónimo John Shattuck. En ella brinda una historia de 100.000 años de los habitantes de América del Norte, desde la prehistoria hasta 1828. Sidis era lo que se conocía un peridromófilo,
un término acuñado para personas fascinadas con la investigación al transporte y los sistemas de tranvías. Se dice que buscaba identificar los medios para aumentar el uso del transporte público. En 1930, Sidis obtuvo una patente para un calendario rotativo perpetuo que tenía en cuenta los años bisiestos. En su edad adulta, como se mencionó anteriormente, se estimaba podía hablar y escribir de manera fluida más de 40 idiomas y le tomaba tan solo un día aprender uno nuevo. El libro que publicó a los 8 años, titulado Libro de Vendergut, su idioma, se basaba principalmente en el latín y el griego, pero también tenía influencias de alemán, francés y otras lenguas romances. Abraham Sperling, director del Instituto de Pruebas de Aptitud de la ciudad de Nueva York, dijo después de la muerte de William que, según sus cálculos, Sidis fácilmente tenía un coeficiente intelectual de entre 250 y 300, lo que significa que en algún momento de su edad intelectual era de 2.5 a 3 veces su edad real. No hubo evidencia de que su intelecto haya disminuido a lo largo de los años. Boris Sidis una vez descartó las pruebas de inteligencia calificándolas como tontas, pedantes, absurdas y extremadamente engañosas. Por otra parte, Sperling comentó: lo que los periodistas no informaron y tal vez no sabían fue que durante todos los años de sus oscuros empleos estuvo escribiendo tratados originales sobre historia, gobierno, economía y asuntos políticos. En una visita a la casa de su madre se me permitió ver el contenido de un baúl lleno de manuscritos originales que compuso William. El debate sobre la forma de educación de Sidis se produjo dentro de un discurso muy amplio sobre la manera de educar a los niños. Los periódicos criticaron los métodos de crianza de los hijos de Boris Sidis. La mayoría de los educadores creían que las escuelas deberían de exponer a los niños a experiencias comunes para crear seres humanos de bien. Las dificultades que William encontró al tratar con la estructura social de un entorno universitario pueden haber formado una opinión en contra de permitir que tales niños avancen rápidamente a través de la educación superior en su día. Una investigación revela que para la mayoría de los estudiantes superdotados, el adelantar grados académicos tiene efectos beneficiosos. La investigación también indica que un buen plan de estudios puede aliviar las dificultades sociales y emocionales que suelen experimentar los niños superdotados. Hoy en día, varias universidades tienen procedimientos para atender los casos de niños genio. Si el video ha sido de tu agrado, por favor dale pulgar arriba y compártelo, si así lo deseas. Hazme saber lo que piensas en la sección de comentarios. Sígueme a través de mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre OJ Producer Films. Suscríbete a mi canal para más historias fascinantes. Se despide OJ Producer. Hasta la próxima.